Amados hermanos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Dios les bendiga mucho. Es una bendición, es un placer poder estar con ustedes nuevamente para continuar con este maravilloso camino, con este maravilloso estudio de la palabra de Dios que es el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 11. Qué bendición. Gracias a Dios que ya hemos llegado hasta este punto. Y bueno, invitarlos a que se conecten, invitarlos a que no dejen de seguir nuestras transmisiones. Estamos procurando acercar recursos a la iglesia, recursos bíblicos, recursos de edificación para su crecimiento personal y su crecimiento en la fe de Jesús. Así es que, amados hermanos, vamos a iniciar capítulo 11 del libro de Romanos. Recuerden ustedes que esta es una pausa. Capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo hace una pausa en toda su presentación doctrinal y teológica para manifestar su pesar, su dolor con respecto a la situación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no ha aceptado al Mesías. El pueblo de Israel rechazó la salvación, insistió en las obras, insistió en la ley, se quedó atorado ahí. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios, ¿qué pasa con Israel? Recordemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a la iglesia en Roma, una iglesia que tiene, por un lado, creyentes que son judíos, que son del pueblo de Israel y que se han convertido al Señor por medio de la fe, pero que siguen arraigados en cierto modo. Imagínense tantos años, tantos siglos tras una ley mosaica, tras una tradición, entonces es difícil desarraigarse de muchas cosas. Entonces el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, este nuevo pueblo de Dios, pero de sangre judía, está batallando, es de sangre israelí, está batallando con esta transición a la vida de la gracia, a la vida de la fe, no por obras. Entonces tenemos esta parte de la iglesia. Y luego, por otro lado, tenemos a los creyentes gentiles, ¿sí? que han sido insertados, ¿verdad?, para formar el nuevo Israel. Los que no merecían, los que habían sido por tanto tiempo desechados, los que habían sido los que no tenían acceso para ser pueblo de Dios. Hoy son pueblo de Dios por gracia, por amor, por misericordia de Dios, pero también el pueblo gentil empezaba a menospreciar a los cristianos judíos. ¿Ah? Entonces, acuérdense, siempre esta batalla, esta pelea entre quién tiene la razón, entre el más fuerte, y esta es la iglesia a la que Pablo le envía la carta. Pues Pablo está preparando, sigue cocinando, sigue haciendo esta pausa, porque acuérdense que Pablo tiene un corazón de pastor, un corazón amoroso que ama al pueblo de Israel, pero que ha sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles, apóstol a los gentiles. Entonces, así es como se desarrollan estos capítulos. Y vamos a entrar al capítulo 11. Pablo no ha terminado. Recordemos que en el capítulo 10 que estuvimos estudiando, hablábamos acerca de si Dios había rechazado a Israel y veíamos también que el pueblo de Israel había perseguido la gracia por sus obras y no le había alcanzado, ¿verdad? Y pecó y rechazó al Mesías. Fíjense cómo termina el capítulo 10. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, ¿verdad? Y contradictor. Pues el pueblo de Israel rechaza, todo el tiempo rechaza. Ahora el capítulo 11, Pablo dice, esperen, pero Dios no ha desechado totalmente a Israel. Dios no ha desechado completamente a Israel. Vamos a leerlo. Estamos en nuestro capítulo 11, amados hermanos, capítulo 11 del libro de Romanos.
Recuerden ustedes que pueden hacer preguntas en la caja de comentarios, pueden darle like, pueden compartir en sus redes sociales, lo cual nos ayuda mucho, familia. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos los que están conectados. Gracias. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que están conectados ya. Qué bueno que están listos para aprender la palabra de Dios. A este capítulo 11 le hemos puesto por título El plan eterno de redención. Por supuesto, en dos vertientes, para el pueblo de Israel y para el pueblo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son israelitas de sangre. Usted y yo somos gentiles, gentiles redimidos. Debemos de tener mucha claridad en el uso de la palabra gentil. El uso de la palabra gentil tiene dos connotaciones. Gentil en un sentido pagano, en un sentido idólatra, y gentil en un sentido étnico, es decir, solamente gentiles son todos aquellos que no son de sangre de Israel. Entonces, usted y yo somos gentiles. A los gentiles fue anunciado el evangelio y fue extendida la salvación. Entonces, este capítulo le vamos a llamar el plan eterno de redención, refiriéndonos a, por un lado, el plan eterno de redención para Israel, que no ha sido desechado totalmente, ¿sí? Y para los gentiles, a quienes se nos extendió, por la gracia soberana de Dios, se nos extendió la oportunidad de ser hijos de Dios. Ahora, yo lo dividí en 6 partes, ¿verdad? Va a estar un poquito largo, lo he dividido en 6 partes. Dios no ha desechado a Israel. Vamos a empezar con estos 6 apartados. Acuérdense que yo trato de dividir en subtemas, en apartados, cada capítulo, para que sea más fácil que nosotros podamos entenderlo, amados. Capítulo 11 del libro de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo inicia haciendo esta pregunta. Acuérdense que Pablo termina el capítulo 10 dejando claro acerca de Israel, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Fui hallado de quienes no me buscaban, me manifestaba a los que no preguntaban por mí. Es decir, el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó la salvación y por lo tanto eso provocó a celos al Señor y el Señor extendió en su amor soberano, extendió esta salvación a todos los gentiles. Ahora el apóstol Pablo comienza el capítulo 11 diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ojo, las palabras que utiliza el apóstol. No dice si ha desechado a todos los israelitas, a toda la nación de Israel. Hay una gran confusión hoy en día con el contexto de lo que es Israel, la nación de Israel y el verdadero pueblo de Israel. Hay mucha confusión y a veces se hace un revoltijo y se interpreta mal la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios desechó totalmente a Israel. Ahora, Pablo va a ligar este capítulo 11, la idea de este capítulo 11 con la idea de la predestinación, ¿sí? De aquellos que él determinó de antemano que fueran salvos, aquellos iban a conocerle, ser transformados, conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios ha desechado a su pueblo. Pablo dice, no, de ninguna manera. Si hay muchos israelitas de sangre que van a ser salvos. Ahora, acuérdense ustedes que venimos hablando en los capítulos anteriores del remanente. Se hace mención al remanente. ¿Qué es el remanente? Aquel pequeño grupo, ¿sí? Aquel pequeño grupo que se mantiene, que conserva la esencia, en este caso la esencia del rey. La adoración a Dios, la búsqueda a Dios, la intimidad con Dios. El remanente, ¿se acuerdan el caso de Elías? Aún he hecho que queden 7,000 hombres.
que no doblarán sus rodillas ante ningún dios pagano. Dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y Pablo lo argumenta y lo justifica, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y Dios no me desechó, yo soy salvo. Entonces, Pablo va a dejar aquí muy claro a qué se refiere el pueblo de Dios y quién es el verdadero Israel. Entonces, Dios no ha desechado a los israelitas de decir, pues ahora como me rechazaron, yo voy a rechazar a todo el pueblo de Israel y ninguno se va a salvar. Porque ustedes me rechazaron, ahora yo los voy a rechazar a todos y voy a cumplir la maldición que ustedes mismos dijeron. Su sangre sea sobre nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos, hasta la tercera, cuarta generación. No, el Señor no los desechó. Y Pablo dice, yo soy israelita y a mí no me desechó el Señor. A mí me ha traído a la salvación por medio de la gracia. Entonces es muy interesante y muy importante que nosotros tengamos aquí mucha claridad con en estos capítulos, amados hermanos. El apóstol Pablo, en estos 4 capítulos, 9, 10, 11, 3 capítulos, en estos capítulos, el apóstol Pablo va a dejar muy en claro que Dios ama a todos, ama a los israelitas de sangre y ama a los gentiles y ha extendido esta salvación a todo aquel que cree. Y esto es lo que hace la gran diferencia. El Señor ha extendido la salvación a todo aquel que cree. Aún a los israelitas. Dios no se olvidó de su pueblo. Dios no lo desechó totalmente. ¿Por qué? Porque hay un remanente que va a creer en él. Hay un remanente de la nación de Israel que se va a mantener firme y que va a seguir las pisadas del Maestro. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora, Pablo no es cualquier israelita, es un pura sangre, ya lo hemos dicho mucho. O sea, él es un descendiente de Abraham, directo, y es de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Verso 6, y si por gracia, entonces no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En este primer apartado de los versículos 1 al 6, el apóstol Pablo deja muy en claro quiénes son el verdadero Israel nuevamente. Pero ahora le agrega este ingrediente. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado. Y parece ser como que me da la impresión que el apóstol Pablo quiere dejar muy en claro que a lo largo de toda la historia ha habido personas que han mantenido su fe, han sido contados por fe, han sido justificados por la fe, porque han sido personas que han creído a la palabra de Dios y que no han doblado sus rodillas a Baal. Me da la impresión de que lo que Pablo quiere decir también en este apartado es que Dios no solo no ha desechado a Israel, sino que Dios ha mostrado que a lo largo de toda la historia siempre ha habido un remanente que ha sido escogido por Dios por sus elecciones, por su fe, por sus decisiones de seguir a Dios, de obedecer a Dios
y vivir para Dios. Entonces, Pablo se pone como un ejemplo de israelita, no cualquier israelita, sino Pablo se pone como un ejemplo de un israelita puro, de un israelita realmente descendiente de Abraham. También Pablo nos deja claro que Dios siempre ha guardado y ha preservado un remanente fiel que se ha mantenido fiel, y ese remanente es el que es salvo. La salvación es por gracia, no es por obras. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora, acuérdense que esta connotación de esta frase ya la hemos escuchado en capítulos anteriores relacionados con la predestinación, pero cuando dice los que antes conoció, está diciendo que de antemano Dios ya sabía, porque Él es omnisciente, que de antemano Dios ya sabía, ¿sí? Entonces, amados hermanos, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual desde antes conoció. Luego pone el ejemplo de Elías. Cuando Elías oró y dijo, pues es que ya no hay nadie, no queda nadie. Y Dios le dice, hay 7,000 hombres que no doblarán sus rodillas ante Baal. Y eso nos vuelve a dejar claro que hay hombres que han decidido creer a la palabra de Dios, obedecer al Señor, seguir al Señor y hacer uso de la justificación por la fe. En este primer apartado, Pablo parece ser que es muy contundente y con esto creo que es suficiente para explicar. Ya no hay más que explicar. Amados, es por gracia, es por fe, no es por obras. En ningún momento la salvación es por obras. Vamos a continuar a los siguientes versículos, amados hermanos. ¿Sí? Y hay una pregunta aquí, yo lo pongo en pregunta porque a veces en esta búsqueda de la definición correcta de predestinación, tomamos mal y aplicamos mal estas palabras de endureció. Dios endureció a Faraón, Dios endureció a Israel, Dios endureció su corazón. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, y lo hemos platicado, que cuando vemos esta frase, esta expresión en la Biblia, de Dios endureció, lo que está diciendo es que Dios los dejó a su criterio. Vamos a leerlo, vamos a leer los versículos 7 al 10. Versículos 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el 10, hasta el 10. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Pablo en este apartado está hablando un poquito acerca del endurecimiento del pueblo de Israel. ¿Endureció acaso? ¿Endureció Dios a Israel? ¿Y a qué se refiere cuando dice que endureció a Israel? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Dice que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó. Es decir, Israel por cuántos años le fue dada la ley, le fue dado los mandamientos, le fue mostrado los milagros, le fue mostrado el poder de Dios, se le dio un rumbo, se le dio un destino, se le dio un camino. El pueblo de Israel buscaba, pero no lo alcanzó. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Pero los demás fueron endurecidos, como está escrito, mucha atención. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy.
Y de David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Amados hermanos, no es que Dios los haya cegado literalmente, no es que Dios los haya empujado literalmente. Dios no tienta a nadie. Acuérdense, hermanos, Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido. ¿Ok? Dios no tienta a nadie. Vamos a ver la Biblia, Santiago 1:12. Santiago, hermanos que están ahí conectados, ayúdenme a poner en los comentarios las citas bíblicas. Santiago, epístola del apóstol Santiago, en su capítulo 1, verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces, no digamos que Dios tienta a alguien. Entonces, no es que Dios haya con su dedo endurecido los corazones de Faraón, los corazones del pueblo. No, 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 no. Lo que la palabra de Dios está diciendo es Dios los deja. Y lo vimos eso, parece que era Romanos 4, Romanos capítulos anteriores, que dice Dios los entrega a sus pasiones. El Romanos capítulo 1 empieza diciendo eso. Dios los entregó a sus, ¿cómo dice? A sus actos vergonzosos. Dios los entregó. Verso 28 del capítulo 1. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, Dios los dejó para que hicieran lo que quisieran. Entonces, cuando nosotros vemos esta frase de Dios endureció su corazón, no es que Dios lo haya forzado a pensar mal o a hacer el mal. No, amados hermanos, sino que Dios lo está dejando, ¿sí?, a su antojo, a su pensar, a su pecar. Esto es lo que nosotros podemos ver en este apartado. Versículos 7 al 10. Entonces, amados hermanos, vamos ahora al siguiente apartado. Yo espero que nos haya quedado muy claro esta parte de Dios endureció, ¿no? Dios lo endureció. Entonces, no es que Dios arbitrariamente o como manejando títeres haya dicho, no, lo voy a endurecer por capricho, ¿no? Para mostrar algo. No, 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 no. Que si así fuera, Dios es soberano, pero acuérdense siempre que esa soberanía de Dios está limitada por el carácter de Dios. Entonces, mucho cuidado ahí. Yo espero que haya quedado claro. Pues si no ha quedado claro, amados hermanos, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas y ayúdenme a completar la idea. Bien, siguiente apartado, versículos 11 al 15. Ajá. Entonces, el rechazo de Israel tenía también tenía un propósito, ¿no? O sea, fue usado para un propósito. En este apartado, Pablo va a volver a mencionar un poquito esta idea de provocó a celos, que a mí se me hace poético casi, ¿no? Se me hace poético pensar que el pueblo de Israel se enceló de que la salvación se haya extendido a los gentiles y por ese celo, ¿no? El judío haya corrido para abrazar, no, yo abrazo al Mesías. No sé si me explico, se me hace casi poético. Digo pues, verso 11, salvación para los gentiles, versículos 11 al 15, así le he puesto a este apartado. Digo pues, han tropezado los de Israel.
para que cayesen. ¿Te han tropezado los de Israel para caer para siempre, para quedar ahí caídos? Hay una gran diferencia entre tropezar y caer, ¿no? Tropezar es, ¿no? Caer es totalmente. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ¿se van a quedar ahí? ¿Fueron ya desechados? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Ahora, en algunas Biblias, este apartado se le llama el misterio, ¿no? El misterio de la restauración de Israel. Es un gran misterio, pero es un misterio en un sentido de que nos lleva a la profundidad de la salvación y del plan eterno y soberano de Dios, pero está explicado, amados hermanos. ¿Ha tropezado Israel para quedarse ahí para siempre? En ninguna manera. Pero esa transgresión, ese rechazo de Israel, por ese rechazo vino la salvación a los gentiles para provocarlos al mismo tiempo, a los israelitas, celos. Y si su transgresión vino a ser la riqueza del mundo, la bendición del mundo, la bendición de los gentiles, la riqueza de los gentiles, gracias al rechazo de los judíos, nosotros tuvimos acceso a la salvación. Pero esto no lo digo, y Pablo no lo dice para que idolatremos al pueblo de Israel, sino lo hace en este sentido poético, en este sentido didáctico de lo que Pablo está explicando. Si la gracia de Dios se extendió a todo el mundo, gracias a ese acto, gracias a ese rechazo. ¿Ok? Entonces, para provocarlos a hacerlo, y si su transgresión es la riqueza del mundo, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y aquí vamos a entrar un poquito en un misterio, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a los celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amados hermanos, lo que Pablo está diciendo es, yo soy apóstol a los gentiles, así es que ahora yo puedo empujar con la predicación del evangelio, provocarlos a ellos a celos, para que ellos también vengan corriendo al arrepentimiento, a la salvación y puedan ellos también participar de la riqueza de ser el pueblo de Israel, de ser el pueblo de Dios. Dice, fíjense, les digo que es casi poético. Verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, porque yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si en alguna manera, es decir, cuando dice honro mi ministerio, dice, por eso predico y predico y predico. Es decir, hago mi trabajo para el que fui llamado. A eso se refiere. Si en alguna manera pueda provocar con la predicación a celos a los de mi sangre y con ello traer a algunos al redil para que se salven. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, Pablo desea que los gentiles vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí es donde aplica esta palabra. Dios no ha rechazado a Israel. No lo ha rechazado completamente. Israel será salvo, su pueblo será salvo, pero no está hablando de todo el pueblo, digamos, corporativamente de la nación de Israel. Está diciendo del pueblo de Dios, aquellos que fueron destinados para ser sus hijos, van a ser salvos. Aquellos que crean en Cristo, no importa si son de la tribu de Benjamín o de la tribu de
de Judá o de la tribu de Leví van a ser salvos aquellos que crean en Cristo. Por eso yo, Pablo, estoy empeñado en predicar el evangelio y cumplir mi ministerio para ver si así los provoco a ellos a celos y vienen a salvación unos cuantos de ellos, para que haya un remanente. Qué maravilloso es esto, amados hermanos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Hay un remanente de Israel que va a ser salvo. Por supuesto que sí. Hay un pueblo elegido de Dios y de entre ellos hay muchos israelitas que van a ser pueblo de Dios. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que creer en la obra redentora de Cristo. Ahora Pablo va a pasar a un tema un poquito más alegórico y va a tomar como referencia el famoso olivo. Acuérdense que hay una parábola. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? El que en mí no lleva fruto, ¿verdad? Será echado fuera para que se seque. El Señor Jesús ya había hecho algunas referencias sobre los olivos, sobre la vid, pero particularmente el olivo hace referencia a Israel. Vamos a ver el siguiente apartado, que son los versículos 16 al 24, y que le hemos puesto la alegoría del olivo. Vamos a verlo, amados hermanos. Ahora, amados hermanos, fíjense ustedes que es muy importante que nosotros entendamos en esta alegoría del olivo cómo Pablo va a exhortar a los gentiles. Acuérdense otra vez cuál es el contexto en el que nosotros estamos, a quién le está escribiendo el apóstol Pablo y qué es lo que está anticipando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un hombre que nunca ha visitado la iglesia de Roma, no la conoce en persona. Es más, quizá nunca conoció en persona la iglesia de Roma, porque acuérdense que después cayó preso y pisó Roma, pero no tuvo la oportunidad eh, de visitar la ciudad abiertamente, pero llegó en calidad de prisionero. Entonces, el apóstol Pablo le manda esta carta a la iglesia de Roma, entendiendo algunos problemas que se estaban suscitando, y con esta alegoría, qué sabio era el apóstol Pablo, con esta alegoría del olivo, va a exhortar a los gentiles. Con este contexto que les estoy dando, ustedes van a entender muy bien esta alegoría del olivo. Pues Pablo, lo que le dice a los hermanos cristianos gentiles, que no son, o sea, los que no son judíos, les está diciendo, "Oh, cuidado, no se enaltezcan, ¿no? Que no se les suba su cristianismo, porque todos fuimos insertados en el olivo, que es la raíz, que es Cristo, y Él es el que nos da vida. Pues mucho cuidado. Pablo va a utilizar esta alegoría exclusivamente para hacer una exhortación, una llamada de atención a los cristianos gentiles. Ahora, con este contexto, ustedes van a entender muy bien estos versículos. Leemos a partir del 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Las primicias es Israel, el pueblo de Israel. ¿Por qué las primicias? Porque fue elegido, tuvo la gracia de ser escogido por Dios para que fuera Israel el primer portador del evangelio, de la salvación a través del Mesías. Bien, ¿y quién es la masa restante? Los gentiles. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues ¿quién es la raíz? Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas del olivo original y tú, siendo olivo silvestre, extraño, ajeno, de afuera, has sido injertado en lugar de esas ramas,
desgajadas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, ten en cuenta que no estás sustentando tú a la raíz. Si no es la raíz que te sustenta a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados nuevamente. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era olivo silvestre y contra naturaleza, o sea, de manera sobrenatural, fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, pueden ser injertados nuevamente en su propio olivo? Pues Pablo está diciendo, a ver, amada iglesia de Roma, hermanos gentiles, hermanos que no son de Israel, vamos a suponer que tenemos un olivo y este olivo tiene una raíz, que es Cristo. Todas las ramas están unidas a la raíz, que es Cristo. En un principio, todas estas ramas naturales eran el pueblo de Israel. Pero muchas de esas ramas fueron desgajadas y arrojadas al desierto. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque rechazaron la raíz y no pudieron disfrutar de la savia de la raíz, de la salvación. En su lugar fueron injertadas ramas de olivos silvestres, olivos que andaban por allá en el desierto, que no eran de este olivo. Pero en lugar de esas ramas fueron insertadas o injertadas estas ramas silvestres de manera sobrenatural para ser parte de la raíz, ser parte del olivo. Y ahora, las ramas naturales que quedaron del olivo y las ramas que fueron injertadas en lugar de las que se desgajaron, todas son alimentadas por la raíz y la raíz les da vida. Ahora, no te enaltezcas, porque si bien es cierto, tú no merecías, tú eras extraño, tú eras ajeno, tú no pertenecías al olivo original, Dios te dio la oportunidad y fuiste injertado. Tienes que permanecer, tienes que creer, tienes que permanecer en el olivo. Ten mucho cuidado de que esa soberbia de que fuiste injertado no te desgaje también. Y tampoco te burles de los que fueron desgajados, de los que están por allá, porque si tú, y aquí me encanta esto, si tú, que eras una rama que no pertenecía a este olivo, fuiste injertado de manera sobrenatural, cuánto más las ramas que son desechadas pero son naturales pueden volver a ser injertadas. Este apartado está maravilloso, amados hermanos, porque Pablo exhorta a la iglesia gentil y les dice, tengan mucho cuidado, porque al final del día, Cristo es el que nos sostiene. Fuimos salvados por Cristo, somos sostenidos por Cristo. Entonces, permanezcamos en la bondad, permanezcamos en la fe, permanezcamos en Dios, para que no seamos desgajados también. Y aún ellos, si no permanecen en su incredulidad, van a ser injertados nuevamente. Pues Dios es poderoso para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza no era olivo,
y sobrenaturalmente fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más ellos? Entonces, qué maravilloso es esto. Amados hermanos, vamos a pasar al siguiente apartado, el misterio de Israel, versículo 25. Versículo 25, vamos a seguir con este misterio. Versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Ahora, amados hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí con el tema de los misterios. Hay cosas en las que no vamos a profundizar, no vamos a poder profundizar más allá de nuestro entendimiento y del discernimiento que Dios nos da porque son misterios. Pero tengamos fe y tengamos confianza en Dios de que lo que podemos discernir, podemos ver en la palabra de Dios es suficiente para afirmar nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Verso 25 al 32. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender este apartado de la Biblia, ¿sí? del misterio de Israel. Ahora, yo creo, amados hermanos, es mi convicción por ahora que este misterio sigue hablando de todos aquellos que van a venir al conocimiento de Dios y van a ser salvos por medio de la fe. Porque, amados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces es importante que nosotros veamos esta parte. Yo creo con todo mi corazón que en este apartado nosotros podemos ver, sí, que si bien es cierto, Dios llamó a Israel para ser su pueblo y para que por medio de Israel la llegada del Mesías fuera realizada, que por medio de Israel la salvación llegara a este mundo. También es cierto que es importante y necesario que los israelitas que van a ser salvos lo hagan por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe. Ahora, este endurecimiento del que hemos estado viendo, no puede ser también parte de este castigo permanente, de esta sentencia, ah, de este juicio de parte de Dios con respecto a Israel. ¿Sí? Por causa de su desobediencia, por causa de su rechazo. Entonces, es curioso, amados hermanos, y a veces un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero nosotros creemos, ¿sí? Que este endurecimiento de Israel fue castigado por Dios, pero a su vez este endurecimiento de Israel no es provocado por Dios, sino que Dios los dejó que hicieran, que tomaran decisiones. Pero también ahora ellos por esta misericordia de Dios pueden volver a tener acceso a Dios. Miren, lo voy a volver a leer.
Pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, Dios los dejó permanecer en desobediencia a todos, no hizo excepción de personas, no seleccionó arbitrariamente personas, sino que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y Dios les permitió a todos permanecer en desobediencia. ¿Para qué? Para que también para todos la misericordia de Dios fuera extendida. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, amados hermanos, es cuando Dios dice que los dejó, ¿sí? Los dejó en desobediencia. Dios los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Lo que está diciendo es que los dejó, los entregó a sus decisiones para que acuérdense de aquel versículo donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es muchísimo más poderosa, muchísimo más visible, muchísimo más aplastante, donde hay más pecado. Ahora, no olvidemos aquel pasaje, ¿no? Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca de ninguna manera. Entonces ya ese es otro tema, pero amados hermanos, el llamamiento de Dios es irrevocable. Es decir, de parte de Dios el llamado a Israel siempre va a estar presente. Pero el llamado a Israel es para que crea en Cristo, para que crea en Cristo y venga al conocimiento de Dios mediante la salvación. Qué maravilloso. Ahora, Pablo, con esto, amados hermanos, Pablo está terminando, está llegando prácticamente al final de esta pausa teológica. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Pablo está llegando al final. Con esto Pablo va a cerrar toda esta discusión, toda esta preocupación, todo este pesar. Fíjense que Pablo nos lo deja claro cuando dice, me duele mucho porque son mis hermanos y quisiera yo ser anatema con tal de que ellos se salven. Si yo pudiera ser anatema para que ellos se salven, no tengo problema. Y lo digo por el amor que le tengo a mi pueblo, porque soy israelí. Esta preocupación de Pablo, este amor pastoral de Pablo por los perdidos, particularmente los de la casa de Israel, es genuino, es honesto y es profundo. Entonces, por eso Pablo abre estos 3 capítulos de paréntesis para explicar, justificar de cómo por un lado ellos siguen caídos, están cegados hasta la médula, eh, vedados y cegados del conocimiento de Dios, ¿no? Pero aún así Dios no los ha desechado para siempre. Dios sigue extendiendo su mano y sigue diciendo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pablo ha dedicado 3 grandes capítulos, 3 hermosos capítulos para estar hablando sobre este problema, ¿no? Y va a terminar Pablo con lo que le llamamos una doxología final, ¿sí? Si se dan cuenta, hasta este momento nosotros vamos a notar, hasta este momento nosotros vamos a notar que Pablo termina el tema. Entre el 10 y el 11, entre el 9 y el 10, hay una continuación. Pero es hasta este momento donde vamos a notar que Pablo termina este apartado, punto final. Y lo termina con un himno de alabanza, con una doxología final. Y Pablo va a cerrar este tema. Y así es como vamos a terminar nosotros, amados hermanos, nuestro estudio bíblico
del libro de Romanos en este día. Oh profundidad, verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y Pablo dice, amén, y nosotros decimos amén. Pablo con este reconocimiento de la grandeza de Dios, esta exaltación a la Trinidad, al poderío del Señor, y Pablo termina este tema, esta discusión. Pasó por los israelitas, los exhortó, pasó por los gentiles, los exhortó, a todos los juntó y les enseñó, les justificó, bueno, es maravillosos estos capítulos. Así que, amados hermanos, estamos llegando al final del capítulo 11. No dejen de estudiar la palabra de Dios. Vuelvan a leer. De verdad, familia, yo les recomiendo, les animo, les insto, les exhorto, amados hermanos, a que estudien la palabra de Dios. No se pierdan estos capítulos, este estudio bíblico del libro de Romanos se ha hecho con mucho corazón, se ha hecho con mucho amor, con mucha dedicación para que ustedes coman la palabra de Dios, conozcan más al Señor y afirmen su fe. Amados hermanos, ayúdenme a compartir. Gracias por conectarse todos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Miren, ahí están todos. Dios les bendiga mucho. No dejen de comentar y nos vemos en Mejores Familias. Si ustedes tienen la oportunidad, están cerca de nuestra iglesia, los invitamos a estar con nosotros todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y amados hermanos, pues que Dios les bendiga mucho. Nos vemos pronto y sigan estudiando, sigan repasando y bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.